Estamos acostumbrados a ver a Leo en la cima, en el resplandor de la gloria. Pero ¿qué pasa si detrás de esa deslumbrante máscara se esconde no solo vulnerabilidad, sino una tristeza profunda, casi trágica? Hoy diseccionaremos las verdaderas raíces de este drama, desentrañaremos los mecanismos psicológicos que obligan al rey de la selva a llevar una corona hecha de sus propias lágrimas. Lo primero que salta a la vista en el resplandor de Leo es su inagotable necesidad de reconocimiento. No es solo un deseo de ser notado, es una característica arquitectónica fundamental de su psique, una fuerza motriz que, como un potente reactor nuclear, alimenta su grandiosa existencia. La sed de aplausos, una espada de luz que quema la sombra, núcleo analítico, gobernado por el Sol, el centro de nuestro sistema. Leo es un signo de fuego fijo cuya naturaleza dicta una emisión constante de energía, calor y luz. Esta necesidad de reconocimiento no proviene de una vanidad superficial, sino de una profunda convicción interna de su valor único, que requiere confirmación externa para sentirse real. Para Leo, los aplausos no son solo un sonido, son el eco de su propia grandeza, sin el cual se siente invisible, como una estrella cuyo brillo nadie ve. Su carisma es un superpoder, capaz de inspirar masas, reunir seguidores leales y convertir cualquier escenario en su teatro personal. Pero es precisamente esta fuerza, llevada al absoluto, la que se convierte en su kriptonita. Escenario de ejemplo: imagine a un líder Leo que acaba de completar brillantemente un proyecto multimillonario. En lugar de disfrutar el triunfo, inmediatamente escanea los rostros en la sala, buscando en los ojos de cada subordinado y socio una admiración ilimitada. Si alguien se distrae, si el elogio parece insuficiente, la ansiedad se enciende dentro de él. Incluso puede exagerar sus méritos para obtener una reacción más sonora. En su mente, el verdadero valor del éxito no se mide por indicadores objetivos, sino por la intensidad de la adoración externa. Conclusión práctica. Esta necesidad constante de alimentación externa convierte la vida de Leo en una actuación interminable. La sinceridad puede sacrificarse en aras de la espectacularidad y la satisfacción interna por el brillo externo. Al final, Leo corre el riesgo de quedar atrapado en la jaula de oro de su propia fama, rodeado de admiradores, pero desprovisto de conexiones auténticas, incapaz de encontrar paz en su propia alma. La corona que tanto anhela le oprime las sienes, y cada haz de luz solo acentúa la sombra de su vacío interior. Leos sienten cómo esta sed de reconocimiento a veces convierte su vida en una actuación interminable, donde no pueden permitirse ser ustedes mismos. O quizás han notado esto en sus conocidos Leo, cuando su éxito parecía insuficiente sin la aprobación universal. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Es vital para comprender su drama único. Pero esta sed de aplausos no sería tan atormentadora si no estuviera arraigada en una cualidad aún más fundamental que Leo lleva como una armadura inamovible. El orgullo como mecanismo de defensa, la fortaleza inexpugnable de la sensibilidad, núcleo analítico. El orgullo de Leo no es simplemente arrogancia. Es una compleja barrera psicológica erigida alrededor de su ego extremadamente sensible. Como signo fijo, Leo posee una increíble estabilidad y resistencia a las influencias externas. Su arquetipo es el rey, quien no puede permitirse mostrar debilidad, ya que de él depende el mundo entero. Este orgullo es su superpoder, permitiéndoles mantener la compostura en crisis, ser un faro de fuerza para los demás y nunca rendirse. Proyectan una imagen de confianza inquebrantable, pero detrás de esta fachada se esconde un profundo miedo a ser rechazados, ridiculizados o considerados indignos de su trono. Para ellos, la crítica no es solo un comentario. Es un golpe en el corazón mismo de su identidad, y preferirían morir antes que admitir su vulnerabilidad. Escenario de ejemplo. Imagine a un Leo que se encuentra en una situación financiera difícil. En lugar de pedir ayuda a amigos o familiares, hasta el último momento fingirá una prosperidad absoluta. Podría vender algo valioso, apretarse el cinturón al máximo, pero nunca diría una palabra sobre sus dificultades.
En una fiesta, bromeará y reirá más que nadie, haciendo comentarios ingeniosos, mientras que por dentro el pánico aumenta. Su rostro es una máscara de calma, bajo la cual hierve una tormenta de autorreproche y desesperación. Preferiría morir de pie antes que arrodillarse pidiendo clemencia. Conclusión práctica. Este orgullo, al ser una extensión de su fuerza, se convierte también en su principal prisión. Aísla a Leo de la empatía y el apoyo, impidiéndole ser verdaderamente íntimo con los demás. Cualquier intento de romper esta armadura se percibe como un ataque. No pueden pedir perdón, no pueden admitir su error, no pueden simplemente ser imperfectos. Como resultado, muchos Leos cargan con sus penas en soledad, derramando lágrimas en secreto para que nadie vea su humanidad, que ellos erróneamente confunden con debilidad. Queridos Leos, admitan con qué frecuencia su orgullo les ha impedido pedir ayuda, incluso cuando estaban al límite, o reconocer sus errores. O quizás han sido testigos de cómo un Leo ocultaba heroicamente su dolor detrás de una máscara de imperturbabilidad. Cuenten sus experiencias, su vivencia es invaluable para nuestra investigación. Esta armadura de orgullo, reforzada por una incesante sed de confirmación externa, conduce a una tercera característica, quizás la más dolorosa, que hace su tristeza casi inevitable. La carga del liderazgo, la jaula dorada de la soledad en la cima, núcleo analítico, Leo es un líder nato, y esto no es solo ambición, sino un profundo sentido interno de responsabilidad. Gobernado por el Sol, Leo ocupa instintivamente el centro, sintiéndose responsable del bienestar de su reino, ya sea la familia, el equipo o el círculo de amigos. Su superpoder es la capacidad de inspirar, liderar, tomar decisiones en las situaciones más difíciles y soportar una carga de responsabilidad que a otros les parece insoportable. Se ven a sí mismos como protectores y benefactores, pero es precisamente esta noble cualidad la que se convierte en su kriptonita. Sienten que deben cargar con todo el peso solos, porque un rey no puede mostrar su cansancio o sus dudas. Delegar para ellos a menudo equivale a admitir su propia insuficiencia y confiar en los demás, a arriesgarse a perder el control. Escenario de ejemplo: un líder Leo, al enfrentarse a una crisis inminente en la empresa, trabajará 16 horas al día, intentando resolver cada problema personalmente. No compartirá sus preocupaciones con sus colegas para no sembrar el pánico, y no pedirá ayuda para no mostrar debilidad. En casa, fingirá serenidad para no preocupar a sus seres queridos, quizás incluso bromeando, ocultando bajo una máscara de alegría la creciente ansiedad y el agotamiento físico. Está convencido de que solo él es capaz de salvar la situación, y esta convicción se convierte en su maldición. Conclusión práctica: esta carga de liderazgo conduce a un estrés crónico, agotamiento emocional y un profundo sentimiento de soledad, incluso cuando Leo está rodeado de cientos de personas. No pueden permitirse ser vulnerables porque sienten que el bienestar de los demás depende de su fuerza. Al final, el trono que tanto anhelan ocupar se convierte en una jaula dorada, donde se ven obligados a interpretar eternamente el papel de un monarca invencible. Sus lágrimas no son solo lágrimas de cansancio, sino lágrimas de soledad existencial, causadas por la incapacidad de compartir su carga, porque el reino llora. Reyes y reinas del zodíaco, ¿cuántas veces han sentido que cargaban con el peso del mundo entero y no había nadie con quien compartirlo, porque debían ser fuertes? Tienen conocidos Leo que, aparentemente, lo tienen todo, pero se ven increíblemente solos en su grandeza. Compartan sus historias para que juntos podamos comprender la profundidad de esta tragedia. El implacable teatro de la perfección, la máscara que se ha fusionado con el rostro, Leo, gobernado por el Sol, ocupa instintivamente el centro, y esta posición central exige impecabilidad. Su superpoder es la capacidad de proyectar una imagen de perfección absoluta, ya sea en el trabajo, las relaciones o la apariencia. No es solo un deseo de verse bien, es una necesidad arquetípica del rey de ser impecable, ya que cualquier grieta en su fachada puede socavar la legitimidad de todo el reino.
Para Leo, mostrar debilidad o imperfección no es solo un error, es un socavamiento de la base misma de su identidad, una catástrofe equivalente al colapso de una estrella. Están convencidos de que su valor es directamente proporcional a su capacidad de ser perfectos, y esta convicción les obliga a llevar una máscara que con el tiempo se fusiona con la piel. Escenario de ejemplo. Imagine a un Leo que organiza una velada benéfica. Cada detalle, desde la disposición de las sillas hasta la elección del menú, debe ser impecable. Si algo sale mal, por ejemplo, un camarero derrama accidentalmente una bebida, Leo asume inmediatamente la culpa, incluso si no es su error, y con aire heroico corrige la situación, demostrando un control absoluto. No se permitirá ni por un segundo mostrar irritación o cansancio. En casa, después del evento, podría desplomarse de agotamiento, pero ninguno de los presentes verá jamás su vulnerabilidad. Preferiría trabajar hasta el agotamiento total antes que permitir que el mundo vea una imperfección en su puesta en escena. Conclusión práctica. Este juego constante de impecabilidad conduce a una colosal presión interna y autocrítica. Leo rara vez se permite relajarse, sabiendo que el más mínimo desliz puede ser percibido como debilidad. Se convierten en prisioneros de su propia imagen, incapaces de ser verdaderamente auténticos, ya que eso implicaría el riesgo de mostrarse imperfectos. Como resultado, se privan de la oportunidad de ser comprendidos y aceptados con todas sus imperfecciones, condenándose a la soledad en la cima de su propio pedestal. Reyes y reinas del zodíaco, ¿con qué frecuencia se han sorprendido pensando que deben ser perfectos, y esto les ha obligado a ocultar sus verdaderos sentimientos o debilidades? O quizás han observado cómo un Leo a su alrededor, aparentemente impecable, en realidad sufría bajo el peso de su propia perfección? Compartan sus observaciones, nos ayudará a todos a comprender la profundidad de este drama. Pero si la máscara de la idealidad es una prisión interna, la siguiente característica de Leo es una fuerza externa y abrumadora que no les da un minuto de paz. La maldición de la luz deslumbrante, el precio de la visibilidad infinita. Núcleo analítico, Leo es el centro al que se dirigen todas las miradas, y este superpoder de atraer la atención se convierte en su kriptonita. Gobernados por el sol, buscan instintivamente la luz y el reconocimiento, pero esta misma luz se vuelve abrasadora. Estar en el centro de atención significa estar bajo el microscopio constante de la opinión pública. Cada palabra, cada gesto de Leo es analizado y evaluado. Esto no es solo la carga de la fama, es una parte inherente de su existencia, ya que incluso en un círculo de amigos cercanos, Leo se convierte involuntariamente en el centro de atracción. Sienten una obligación tácita de ser siempre interesantes, inspiradores y sobresalientes. Esta visibilidad constante genera hipersensibilidad a la crítica y el miedo a decepcionar las expectativas que ellos mismos han creado. Escenario de ejemplo. Imagine a un Leo en una fiesta corporativa. Es el alma de la fiesta. Sus bromas provocan risas, sus historias cautivan. Pero al mismo tiempo, su mirada escanea constantemente los rostros de los presentes, notando cada sonrisa, cada mirada de soslayo. Si alguien se distrae con el teléfono o habla con otra persona, Leo lo percibe como una derrota personal, como una señal de que no es lo suficientemente bueno. Puede cambiar instantáneamente el tema de conversación, levantar la voz o hacer algo extravagante solo para recuperar la atención general. Internamente se agota por la necesidad constante de mantener las apariencias, pero externamente conserva una imperturbable majestuosidad. Conclusión práctica. Esta vida constante bajo el escrutinio conduce a un estrés crónico y a la imposibilidad de relajarse. Leo rara vez se siente seguro, sabiendo que cualquier error será notado y posiblemente juzgado. Se convierten en prisioneros de su imagen, perdiendo la capacidad de ser simplemente ellos mismos sin preocuparse por la opinión de los demás. La deslumbrante luz de los focos que tanto anhelaban, al final, los quema por dentro, convirtiendo cada aparición pública en una actuación agotadora donde las apuestas siempre son altas. Queridos Leos,
Sienten cómo la atención constante, incluso deseada, a veces se convierte en una carga insoportable, obligándolos a estar siempre a la altura. O quizás han visto cómo un Leo en su entorno, estando en el centro de atención, en realidad experimentaba una tensión colosal. Compartan sus historias, su experiencia es invaluable para comprender esta faceta. Así como el exceso de luz puede cegar, la búsqueda constante de reconocimiento y visibilidad genera el miedo más profundo y existencial de Leo, que es la verdadera causa de su tristeza más íntima. El miedo existencial al olvido, cuando los aplausos cesan, núcleo analítico. Para Leo, el arquetipo del rey y el artista, el sentido de la existencia a menudo reside en su capacidad para dejar una huella, ser significativos e inolvidables. Su superpoder es la búsqueda de la grandeza y la creación de un legado, pero es precisamente esta búsqueda la que engendra su kriptonita más temible, el miedo-pánico a ser olvidado, a perder relevancia o a ser innecesario. Para ellos, el olvido no es solo la ausencia de atención, es una muerte existencial, la aniquilación de su ser. Este miedo los obliga a perseguir constantemente nuevos logros, nuevos proyectos, nuevas cimas, ya que detenerse equivale a desaparecer. Viven en una carrera constante contra el tiempo, temiendo que su momento estelar termine y que nadie los mire con admiración. Escenario de ejemplo. Imagine a un Leo que acaba de completar un proyecto a gran escala que le ha valido el reconocimiento universal. En lugar de disfrutar el triunfo, siente un vacío repentino e inexplicable. En su mente ya suena una señal de alarma. ¿Qué sigue? ¿Y si este fue mi último éxito? ¿Y si me olvidan? Inmediatamente comienza a planificar un nuevo proyecto, aún más ambicioso, incluso si está completamente agotado. Trabajará noches, renunciará al descanso, solo para no quedarse en el silencio, donde solo se escucha el eco de los aplausos que han cesado. Este miedo al olvido no le permite disfrutar del presente, impulsándolo constantemente a la siguiente batalla por la atención del mundo. Conclusión práctica. Este miedo existencial conduce al agotamiento crónico, a la incapacidad de disfrutar lo logrado y a una profunda depresión cuando las fuentes externas de validación se agotan. Leo puede tenerlo todo, fama, riqueza, poder, pero dentro de él siempre vive ese niño pequeño y tembloroso que tiene miedo de no ser amado ni admirado. El trono que con tanto esfuerzo construyó se convierte en el lugar de su soledad más profunda, donde lucha eternamente contra el fantasma de su propia irrelevancia. Reyes y reinas del zodíaco admitan con qué frecuencia han sentido este vacío opresivo después de un gran éxito o el miedo-pánico a ser olvidados. O quizás han observado cómo un Leo en su entorno, a pesar de todos sus logros, perseguía constantemente algo nuevo, como si temiera detenerse. Cuenten su experiencia. Es la clave para comprender la tristeza más profunda de Leo. Pero incluso el miedo al olvido es solo la punta del iceberg. Debajo se esconde una paradoja aún más sofisticada y dolorosa que hace que la tristeza de Leo sea casi inevitable. La brecha entre su grandioso mundo interior y la dura realidad. La discrepancia de la grandeza interior, la tragedia del ideal inalcanzable. Núcleo analítico, Leo, gobernado por el Sol central, no solo aspira a la perfección, vive en una dimensión de idealidad. Su superpoder es la capacidad de generar visiones grandiosas, de crear en su mente mundos de belleza, justicia y magnificencia impecables que deslumbran con su brillo. No son solo sueños o ambiciones, sino una matriz interna y arquetípica por la cual intentan reconstruir incansablemente la realidad circundante. Este superpoder, este don de una visión grandiosa, paradójicamente se convierte también en su kriptonita. Están condenados a una insatisfacción eterna, porque nada en el mundo imperfecto puede compararse con el ideal impecable que brilla en su propia conciencia. Para Leo, el compromiso con la realidad equivale a traicionar su verdad interna, y preferirán sufrir la brecha entre lo deseado y lo real antes que bajar el listón de su grandeza. Escenario de ejemplo. Imagine a un director Leo que ha puesto todo su corazón en la creación de una película. Ve en su cabeza una obra maestra.
Cada escena, cada encuadre, cada emoción, llevada a la perfección absoluta. Cuando la película está lista, recibe críticas entusiastas de críticos y espectadores, recauda en taquilla y gana premios. Pero dentro de él no hay plena satisfacción. Ve cada pequeña imperfección, cada desviación de su concepción original e ideal. Para él, esto no es simplemente bueno, es insuficientemente ideal. Y esta evaluación interna supera cualquier elogio externo. Rebobinará estos defectos en su mente durante años, incluso si nadie más los nota. Conclusión práctica. Esta discrepancia entre la grandeza interna y la realidad externa conduce a una sensación crónica de incompletitud, incluso en la cima del éxito. Leo no puede disfrutar verdaderamente de sus logros porque siempre parecen una pálida sombra de lo que podría haber sido. Se condenan a una carrera interminable tras el fantasma de la perfección, perdiéndose la alegría de momentos auténticos, aunque imperfectos. Su tristeza es la tristeza del artista cuya mayor creación siempre permanece solo en su imaginación. Reyes y reinas del zodíaco, ¿con qué frecuencia han sentido que incluso el mayor éxito no les trae plena satisfacción porque no alcanza su ideal interno? O quizás han observado cómo un Leo a su alrededor, a pesar de todos sus logros, aspiraba constantemente a una perfección inalcanzable. Compartan sus pensamientos, nos ayudará a todos a comprender esta faceta trágica de su naturaleza. Pero si la búsqueda constante de un ideal inalcanzable es una prisión interna, la paradoja más profunda de Leo radica en que su mayor fuerza, su deslumbrante resplandor, se convierte en la fuente de su tristeza más íntima, ya que les oculta su verdadero valor. La paradoja de la autonegación, el sol que no ve su propia luz, núcleo analítico, Leo, gobernado por el sol, el astro central, fuente de vida y luz, es por naturaleza autosuficiente. Su superpoder es la capacidad innata de brillar, irradiar carisma y atraer la atención. Deberían ser el arquetipo del valor propio absoluto e incondicional. Pero es aquí donde reside su kriptonita más temible, la paradójica incapacidad de Leo para ver y aceptar su propia luz sin reflejos externos. La sed de reconocimiento, el orgullo, la búsqueda de la idealidad, son solo síntomas de una duda profunda y existencial sobre su propia valía, que les obliga a buscar constantemente la confirmación externa. Son el sol, pero necesitan millones de espejos para convencerse de su propia existencia. Sin aplausos, sin miradas de admiración, sin la confirmación constante de su grandeza, Leo se siente invisible, como una estrella cuyo brillo nadie ve. No es solo vanidad, es una ausencia fundamental y trágica de apoyo interno, que les obliga a vivir para la aprobación ajena y no para su verdadera naturaleza autosuficiente. Escenario de ejemplo. Imagine a un actor Leo que acaba de recibir una ovación de pie en una sala abarrotada. Sale al backstage y en lugar de triunfo le invade un vacío repentino y punzante. ¿Y si mañana dejan de aplaudir? ¿Y si ya no puedo impresionarlos? No puede absorber ese amor, hacerlo suyo. Su autoestima permanece en el escenario, en manos del público y no dentro de él. No cree en su valor a menos que miles de voces lo confirmen. Puede tenerlo todo, fama, riqueza, poder, pero la sensación interna de suficiencia nunca llega, porque depende de una fuente externa infinita y constantemente elusiva. Se ve obligado a estar en constante movimiento, buscando un nuevo escenario, nuevos espectadores, para sentirse real, porque en el silencio solo escucha el eco de sus propias dudas. Conclusión práctica. Esta paradoja de la autonegación lleva a Leo a una vida que, a pesar de su brillo externo, está llena de profunda soledad y tristeza. No pueden encontrar paz en su propia alma porque su alma busca constantemente la confirmación de su existencia fuera de sí misma. Su trono, que han construido con tanto esfuerzo, se convierte en el lugar de su soledad más profunda, donde luchan eternamente contra el fantasma de su propia irrelevancia, sin comprender que su luz no necesita ojos ajenos para existir. Es la tragedia del rey que no cree en su propia corona hasta que cada súbdito se la pone.
Reyes y reinas del zodíaco, admitan. ¿Con qué frecuencia han sentido este vacío opresivo después de un gran éxito, o el miedo pánico a ser olvidados, porque no pueden creer en su propia luz sin espejos externos? O quizás han observado cómo un Leo en su entorno, a pesar de todos sus logros, perseguía constantemente algo nuevo, como si temiera detenerse y quedarse a solas con su silencio interior. Cuenten su experiencia, es la clave para comprender la tristeza más profunda de Leo. Es precisamente en esta paradoja, en el hecho de que el sol busca la confirmación de su luz en millones de espejos, donde reside la tristeza más profunda y casi trágica de Leo, que hemos intentado diseccionar. Hemos visto cómo una sed inagotable de reconocimiento convierte su vida en una actuación interminable, cómo el orgullo erige una fortaleza inexpugnable alrededor de su ego sensible, y cómo la carga del liderazgo los condena a la soledad en la cima. Hemos rastreado cómo el implacable teatro de la idealidad los obliga a llevar una máscara que se fusiona con el rostro, y cómo la maldición de la luz deslumbrante convierte cada aparición en el mundo en una prueba agotadora. Hemos desvelado el miedo existencial al olvido y la discrepancia entre la grandeza interior y la dura realidad, que no les dan paz. Todos estos hilos se entrelazan en una imagen única y conmovedora. Leo no es solo un signo, es el arquetipo de un ser grandioso, pero profundamente solitario, cuya corona, adornada con diamantes de la admiración ajena, en realidad le oprime las sienes, empapada en lágrimas de una lucha invisible. Su verdadero drama radica en que, siendo la encarnación del propio sol, paradójicamente no ven su propia luz hasta que reciben confirmación externa. La verdadera fuerza de Leo, su auténtica grandeza, no reside en los aplausos del mundo, sino en la conciencia y aceptación de su propio brillo incondicional, que no necesita ojos ajenos para existir. Solo entonces, cuando el rey crea en su corona, sin confirmaciones externas, podrá quitarse la carga de la tristeza y encontrar la verdadera paz. ¿Cómo pueden los Leos aprender a confiar en su sol interior cuando toda su vida ha estado dedicada a la búsqueda de espejos externos?